Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los que nos sintonizan los domingos a esta hora, tanto en el territorio nacional como en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos. Doctor, buenos Buenos días. días, hermano. ¿Cómo se siente? Excelentemente bien. Muy bueno eso. Un viaje interesante del presidente, ¿verdad? Efectivamente, Su claro que sí. participación Claro que sí. en la cumbre de Andorra, Sí, el Principado de Andorra, bueno, y los contactos que hizo en España en ruta hacia, hacia ese estado, ¿verdad? exacto. Que es un estado pequeño, ¿verdad? Administrado por España y Francia. Yo pasé por ahí en un viaje que hice de Francia a Sí, Barcelona. sí. Sí, eso es en los Pirineos. Eso es como del tamaño Pequeñito, del Distrito Nacional, o más pero eso es pequeño. un paraíso fiscal también. Bueno, vamos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Tras su llegada al país desde España, el presidente Luis Abinader dijo el jueves que convocará a los ministros de Economía y Hacienda iberoamericanos a una reunión de urgencia en Santo Domingo para el próximo 24 de mayo, a fin de tratar la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Será la primera medida dispuesta por el mandatario dominicano en su calidad de presidente pro tempore de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El gobierno de la República Dominicana prohibió ofrecer bebidas alcohólicas a los turistas en las excursiones y paseos como medida para proteger el sector después de que se hayan registrado al menos 99 muertes en el país por la ingesta de destilados adulterados con metanol. Mediante una resolución, el Ministerio de Turismo prohibió además la venta ambulante de bebidas alcohólicas en las playas del país. La Cámara de Diputados aprobó 2 contratos de préstamos ascendentes a más de 124 millones de dólares para financiar el proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la Cañada de Guajimía, fase 2 en etapa 1, para el programa de mejoramiento de la educación y formación técnico profesional. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reveló que en los próximos días las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste anunciarán una licitación de manera conjunta de materiales e insumos que necesitan para lograr reducir los gastos operativos y las pérdidas de electricidad. Almonte indicó que se ha discutido durante varios días en la mesa del Consejo Unificado de las EDES con la presencia de sus respectivos administradores y miembros del Consejo, cada uno de los materiales que se van a comprar y se han hecho cotizaciones para adquirirlos al menor precio posible. La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, indicó que la minera ha transferido al gobierno dominicano 13,000 millones de pesos en impuestos y regalía en lo que va de año y que queda un pago pendiente para junio de 95 millones de los 145 millones de dólares que se acordó con el gobierno adelantar para paliar la caída de la recaudación tributaria registrada por la crisis de la pandemia COVID-19. Dijo que se trató del pago adelantado de la regalía por el oro correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. La Junta Central Electoral aprobó el jueves entregar más de 1,000 millones de pesos de los 1,200 presupuestado para entregar a los partidos y agrupaciones políticas este año 2021, al Partido Revolucionario Moderno PRM y al Partido de la Liberación Dominicana PLD, por ser los dos únicos partidos que obtuvieron la categoría de partido mayoritario en los pasados comicios electorales. La Policía Nacional informó el apresamiento de 18 taxistas en Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, 6 del sindicato organizado en ese lugar y 12 de la plataforma Uber por atentar al orden público. El vocero de la policía, coronel Miguel Balbuena, sostuvo que los detenidos serán enviados al Ministerio Público para su sometimiento a la justicia. Y en el ámbito internacional, los senadores chilenos aprobaron el jueves un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones con amplia mayoría y votos del oficialismo, a pesar del rechazo a la medida por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. La iniciativa busca que la población pueda enfrentar con sus propios ahorros los efectos de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. Los dominicanos residentes en Estados Unidos podrán concluir sus estudios de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias a la inauguración de una oficina de la academia en el Consulado Dominicano en Nueva York, lo que será de alivio para miles de estudiantes que salieron del país sin poder graduarse.
El acto, en el que quedó inaugurada la oficina de la UAS en Nueva York, fue encabezado por la rectora de la Primada de América, Emma Polanco Melo, junto al cónsul dominicano Eligio Jaques. La economía mundial caerá un 18% si no se toman acciones contra el cambio climático y las temperaturas globales suben 3,2 grados, alertó un informe publicado por la reaseguradora suiza Swiss Re, que muestra mayor riesgo de recesión por el calentamiento global en regiones como Asia o Latinoamérica. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader hizo su segundo viaje oficial al exterior. Permaneció unos 4 o 5 días fuera. Participó en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos que se realizó en Andorra, ¿verdad? En el Principado de Andorra, en Europa. Es un estado pequeño, ¿verdad? Administrado por Francia y España, se alternan la administración, ¿verdad? En estos momentos el primer ministro francés es, sí, es el bueno, tiene un cargo de principalía, Sí, ¿verdad? eso es común, sí. Hay dos de los principales jefes de Estado de Francia que acompañan al que preside, ¿verdad?, el gobierno ahí. Y eso lo van alternando entre España y Francia. Ahora le toca en este momento a Francia. Entonces, muy interesante el viaje del presidente porque previo a su participación en la cumbre, se detuvo 2 días en España, específicamente en Madrid. Se reunió con el príncipe Felipe VI, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y abordó temas interesantes, ¿verdad? Sobre todo la desigualdad que tienen los países en vía de desarrollo con respecto al proceso de vacunación en estos tiempos de pandemias, y vi que priorizó mucho lo que es la inversión extranjera en República Dominicana y promovió las facilidades que da República Dominicana, ¿verdad?, y las garantías para la inversión en diferentes áreas en el país. Convirtió en un promotor de las inversiones, y eso es interesante porque el presidente ha dicho que una de sus principales tareas en este momento, una de sus principales acciones es generar empleos, traer inversionistas, ¿verdad?, para tratar de que la gente supere los problemas de crisis que ha enfrentado en los últimos 18 o 20 meses, ¿verdad?, que tenemos en pandemias en el mundo, ¿verdad? Entonces también se reunió con la diáspora dominicana en Madrid, con el empresariado, se reunió con el presidente de la Organización Mundial del Turismo, siempre promoviendo el turismo de la República Dominicana, que es una de las principales fuentes de la economía y que este gobierno está visualizando una de las formas de cómo reactivar ese sector para generar ingresos, generar divisas y generar empleos para los dominicanos que han quedado desempleados. Abordó diferentes temas, habló de las 3 causales y propuso ahí, o planteó en una entrevista con EFE, que el gobierno está muy interesado en impulsar una ley para un referéndum en República Dominicana. Y lo que más me llamó la atención de todo esto, además de todo ese esfuerzo del presidente por generar interés sobre la República Dominicana, de inversión, hubo un aspecto que el presidente lanzó ahí para llamar la atención de la comunidad internacional y de los sectores determinantes en la República Dominicana, y es, doctor, la difícil situación económica en que está el mundo, el nivel de endeudamiento y los problemas que se podían enfrentar a partir de ahora en República Dominicana y el mundo. Dice que lo más difícil es ahora, ¿verdad?, porque hay que tomar decisiones fuertes y hay que tener mucho cuidado porque eso puede crear desestabilización, problemas sociales en República Dominicana
y en el mundo, y nosotros lo advertíamos en este programa. Y ahí es que yo creo que el gobierno debe actuar con mucha inteligencia, además de los resultados que ha obtenido en esta participación en España, ¿verdad?, en Andorra, en el Principado de Andorra, ¿verdad?, aterrizando esto a República Dominicana. Ahí es que yo creo que hay que centrarse, ver cómo nosotros podemos tomar medidas que nos permitan enfrentar lo que viene, porque lo que viene es peor, porque hay que tomar medidas fuertes que van a implicar, reacciones quizás muy fuertes y que pudieran poner en peligro la estabilidad de la sociedad. Mire, en primer lugar, yo ese tipo de encuentros lo veo como una especie de turismo diplomático político. Sí. Porque realmente los jefes de Estado van a descansar, a botar el golpe, ¿verdad? Y tomar otro aire. Porque nada de lo que se trata ahí es vinculante. Esas cumbres hace mucho tiempo que se hacen. Sí. Porque España siempre ha mantenido un vínculo muy bonito con sus antiguas colonias. Cosa que yo no veo que hacen, por ejemplo, el mundo inglés con sus antiguas colonias. Yo no veo una cumbre anglo, ¿verdad?, americana, ni nada, porque aquí hay países que fueron colonias como el caso de Estados Unidos, el caso de otros países de habla inglesa. Y en caso de Francia tampoco veo que hacen esas cumbres. Pero es bonito en cuanto a nosotros, porque permite que los gobernantes latinoamericanos se conozcan entre ellos, ¿verdad? Y esa es la parte que yo veo más importante, porque además, como sirve de relaciones públicas también, y yo veo que está muy bien, sin quitarle mérito a lo que... Porque ahí nada de lo que se habla. Se pone a revisar todas las cumbres que ha habido, y en todas se dice lo mismo. Sí. Pero al final de cuentas, pues eso se queda bien bonito, como para el libro de los recuerdos, la foto en familia y todo en orden. Pero sí, hay cosas ahí que trató el presidente que realmente son situaciones que la estamos viviendo aquí. Por ejemplo, el caso de las 3 causales, que él siempre ha dicho que se identifica con ellas. Sin embargo, fíjese que mientras él decía eso en España, aquí los diputados firmaron un manifiesto en el cual dicen que ellos no están de acuerdo con las 3 causales, lo que significa que eso es un tema que él, como presidente, no puede controlarlo. Sí, lo firmaron 113 diputados, me parece. Pero eso es una señal, claro, porque yo siempre he dicho que los legisladores son como los jueces. Ellos van a tomar decisiones en un momento dado, ¿verdad?, de cosas que van a comprometer a los demás. Entonces yo creo que un legislador no puede estar alegremente dando ese tipo de opiniones que son personales, cuando la opinión de él, la única opinión importante de él es el voto que él va a dar en el hemiciclo, en el momento que le toque votar. Y que lo hace en representación de la sociedad. Por lo que le estoy diciendo, por él votaron los que están de acuerdo y los que están en contra. Sí. Es una situación muy especial. Entonces, ¿cómo le digo? Yo no estoy diciendo que no tenga el derecho a expresarse, sino que es como si fuera un juez. Dígame usted un juez que comience a opinar sobre el caso de Brecht. Enseguida le hace un favor a los abogados de la defensa porque lo van a, diríamos, ¿verdad?, a impugnar. Entonces lo que quiero decirle también es que hay cosas ahí que las sabemos. La crisis económica ha afectado a todo el mundo, pero sí ha afectado a las grandes potencias. España está pasando una situación terrible. Sí, pero estos eventos internacionales así permiten que los gobernantes puedan llamar la atención de las grandes potencias y de los organismos internacionales sobre la situación difícil que están viviendo las naciones. Se puede hacer desde otro escenario, pero este es un escenario ideal también para hacerlo. Eso está bien, yo lo veo desde el punto de vista diríamos, del intercambio, muy bonito, como cuando uno se reúne en familia. Fulano, ¿y cómo te va? Porque fíjese bien, uno ve los países iberoamericanos, somos como una familia. Nos une una cultura, aunque sea una cultura mestiza, en el sentido de que tenemos componentes étnicos de diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, dominicanos somos de todo. Y tenemos componentes africanos, chinos, españoles, de todo tipo, pero ha primado aquí la cultura hispana. Sí, pero mire qué interesante, porque las cosas que el presidente no comunica aquí, las comunica allá afuera. Por ejemplo, sobre las 3 causales, el presidente nos dijo aquí que el gobierno estaba muy interesado en promover el referéndum, pese a que el consultor jurídico sometió una ley. Pero eso es una ley que, lógicamente, había que someterla desde hace mucho tiempo, porque la Constitución establece el referéndum. Déjame decirle algo, yo dudo. Porque la Constitución establece el referéndum. Eso le iba a decir. Y es una ley que hace tiempo que debió aprobarse. Manda que una ley regule su ejercicio. Ahora, claro. Yo dudo que eso, la clase política pueda permitir, así como yo no he permitido que la justicia sea independiente, no van a permitir que la gente pueda revocar, por ejemplo, el mandato de un presidente o el mandato de un diputado, de un senador, por un referéndum. No lo van a permitir. Ellos buscarán la forma de bloquear eso. ¿Por qué razón? Porque no le conviene. Porque imagínense usted que en un referéndum, por ejemplo, eso pasó en Venezuela, que cuando tocó el referéndum, Chávez fue prácticamente impugnado.
Se recuerda que Sí. pasó, y el otro tampoco lo permitió, el que sustituyó a Chávez tampoco lo permitió. Porque ¿qué es? Para mí la verdadera expresión democrática es un referéndum, porque la gente es la que decide quién va a ser el presidente, quién va a ser el senador. Entonces también tiene que decidir si no está haciendo bien el papel al cual fue designado, pueda ser, por ejemplo, removido de ahí. Yo creo que hay que ver el alcance de la figura del referéndum en la Constitución, Claro. porque yo creo que no tiene el alcance para destituir un presidente. No, lo que pasa es que, Ya. existe lo que se llama Vamos a referéndum analizarlo, revocatorio. vamos a analizarlo como un tema. Exacto. Como un tema Sí, aquí en sí. Pero yo tengo entendido, si mal no leí, cuando yo leía Sí. los elementos constitutivos del referéndum, Sí. no sé si fue que en esa época el exceso de entusiasmo democrático Sí, de lo que promovieron, hablaron de referéndum revocatorio. Pero podemos verlo y Sí. analizar la profundidad, el alcance que Exacto. tiene la Constitución, traerlo Claro. como un tema. Claro. Porque es interesante, porque yo creo que está establecido para aspectos muy precisos, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que no llega a ese Exacto, punto. si no llega a eso, significa que la clase política no está dispuesta tampoco a jugarse, Sí. ¿verdad? Su futuro político, porque Sí. la gente pueda decidir sí o no. Sí. Pero un verdadero Entonces, referéndum tiene que ver con eso. Pero volviendo un poco al planteamiento del presidente Sí. allá en España, ¿verdad? La cumbre. En la entrevista no, eso fue antes, fue en la Ah, bueno, entrevista con la antes sí, agencia sí, F, ¿verdad? sí. Porque este tema no lo ha tocado así aquí. Claro. Lo tocó allá en España, siempre lo toca con medios internacionales. Entonces, el gobierno, decía anteriormente que el gobierno no había mostrado ese interés de llevar eso a una consulta popular, ¿verdad? Lo que se ha estado diciendo aquí es que es una forma de ganar tiempo, porque sabemos que para aprobar esa ley va a haber que batallar mucho ahí en el Congreso. Claro. Segundo, porque la sociedad está dividida en dos, entre los que están de acuerdo con las tres causales y los que no. Entonces, en principio esta idea surgió de algo que se publicó sobre un obispo. Después el obispo dijo que no había dicho Pero eso, que es lo habían tergiversado. Mire, ¿verdad? hay que mencionar algo importante, y perdone ahí que yo le hago un inciso de orden, Ujú. es de la poderosa influencia que tiene el clero en la República Dominicana. Ujú. El clero es un poder fáctico. El clero, independientemente de lo que uno opine de esas causales, sea que uno esté a favor o en contra, ya Sí. eso es una cuestión de ¿verdad? De un criterio muy particular, Claro. que democráticamente hay que respetar a cada cual en la forma que se exprese. Por eso existen los organismos que toman las decisiones que son obligatorias para todos, Sí. ¿verdad? Ahora bien, no obstante todo eso, la influencia, el peso específico del clero es muy importante aquí. Tan es así que influye hasta en las fechas, por ejemplo. Fíjese cómo en el calendario nuevo que hay con el asunto de los días laborables, fíjese que los días que son, por ejemplo, religiosos, no fueron tocados. No, claro. ¿Por qué razón? Y sin embargo, otros días que son muy fuertes, como son, por ejemplo, el día de Duarte, el día del otro, Sí. que son importantes, fueron tocados. Claro, Muestra ahí usted el poder. puede medir la influencia de la Lo que Iglesia estoy diciendo, Católica entonces, en la sociedad dominicana. Pero un pueblo que se define, por ejemplo, como católico o espiritual, pero le gusta mucho el alcohol y la chelcha. O sea Sí. que es como hay una dicotomía, ¿usted me está Sí. entendiendo? No sé. Bueno, pero el tema del aborto y las tres causales, indefectiblemente hay que buscar una salida, porque Claro. es que la sociedad está dividida y el movimiento que está reclamando que se tome una decisión es cada vez mayor. Ahora mismo tenemos tres campamentos, uno frente al Palacio, uno frente al Congreso y otro en Santiago. Es decir, independientemente del poder que tenga la Iglesia Católica y del temor que tengan los legisladores para tomar una decisión, hay otro sector importante de la sociedad que cada vez va creciendo y que va tomando cada vez más cuerpo. Pero recuerden una cosa, hay algo que a mí no se me escapa, y es que la influencia, por ejemplo, de los regímenes dictatoriales aquí, sigue siendo la misma, a Ya. pesar de todo. Ujú. Usted lo nota en los cuerpos militares, en los cuerpos policiales, en la justicia y en todas las demás instituciones. Fíjese cómo, por ejemplo, esas personas que tienen para mí el derecho a ocupar un espacio público, no tienen que pedir permiso a nadie. Claro. Sino, mire cómo lo desbarató la policía, el campamento del Bueno, Congreso. O sea que ya usted se Sí. imagina por dónde anda la Son, cosa. son de las cosas que ocurren, pero por el nivel que está tomando este movimiento, va a haber que tomar una decisión. Exacto, O la toma el Congreso o hay que buscar una alternativa para que se tome. eso es. Vamos a la pausa. Regresamos en unos segundos. El crecimiento del parque vehicular de la República Dominicana ha
diríamos, implementado, ¿verdad? Observado una progresión geométrica. Es decir, año tras año ha ido creciendo de una manera indetenible. Pero, ¿qué implica eso? ¿Qué motiva ese tipo de crecimiento? A mi modo de ver, primero la solución individual que se le da al transporte. Nadie quiere una colección colectiva, todo el mundo quiere tener su vehículo, lo cual no es malo. Pero también hay otro problema, y es el nivel de contaminación ambiental que eso trae. Sin embargo, hay una contraparte, y es que el Estado recibe pingües beneficios producto de la importación de los vehículos y también de las placas, los seguros, etcétera, etcétera. Es decir, que el componente vehicular tiene la dicotomía de ser problema y solución al mismo tiempo. Y yo creo que hay otro problema también, y es que mientras más vehículos haya, hay menos espacio para moverse. Sí. Y eso es una situación que diríamos, a mediano plazo no se le ve una solución alternativa, ni hay medidas tampoco para controlarlo. Ese es un problema que hay que sentarse a discutirlo, doctor. Exacto. Porque esta es una ciudad, me refiero al Gran Santo Domingo, que está compuesto por el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que tiene demasiados vehículos. Exactamente. En el país hay 4.8 millones de vehículos. Eso incluye vehículos pesados, vehículos livianos y motocicletas. Todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva. Todo se mueva. Hay 4.8 millones de vehículos, pero la gran mayoría está en las grandes ciudades. Imagínate. Solo el Gran Santo Domingo, compuesto por el distrito y la provincia de Santo Domingo, es decir, el distrito viejo, tiene casi el 50% de esos 4.8 millones de vehículos. Entonces, por eso, esa gran cantidad de vehículos que se mueven por la ciudad, el congestionamiento vehicular, porque mientras crece el parque vehicular, tenemos las mismas vías, del mismo tamaño, ¿verdad? Eso es como el crecimiento de la ciudad de manera vertical. Tú tienes los mismos servicios, pero donde tenía una casa, tiene ahora 8 o 10 apartamentos. Había un vehículo, tiene 10 vehículos, o 20, porque a veces en una sola vivienda hay 2 vehículos. Claro que sí. Es decir, pero usted abordaba algo interesante, y es el nivel de contaminación. Claro. La mayoría de esos vehículos tiene más de 20 años circulando en la República Dominicana, que es un parque vehicular viejo. Y recuerde que, si no me equivoco, fue en el gobierno de Balaguer que se aprobó una ley que establece que no se puede importar vehículos con más de 5 años. Y la idea era ir renovando ese parque vehicular de manera tal que no tuviéramos tantos vehículos viejos circulando por el país para reducir los niveles de contaminación. Si medimos los niveles de contaminación, la ciudad de Santo Domingo debe ser altamente contaminada. Pero una cosa dice el papel y otra cosa es la realidad. Y aquí los intereses que hay envueltos en eso, aquí hay negocios que son fundados en la importación de vehículos usados. O sea, imagínense ustedes, poderosamente, que tienen mucho poder. Y aparte de eso también uno observa de que aquí había tanto apoyo económico con la cuestión vehicular que usted veía dealers hasta en las aceras. No, que ve dealers hasta en las aceras. Ahora hay dealers en cualquier esquina. En cualquier esquina. Entonces, incluso usted encuentra dealers en sitios que usted no imaginaba, lo que implica de que el vehículo también ha sido utilizado como un elemento, ¿verdad?, de que invertía, compraba vehículos usados en una subasta en Estados Unidos, los traía, los vendía aquí, y es un negocio. Y no es malo porque está permitido. Tú lo que no puedes es pasar del tiempo que establece la ley para importarlo ahora. ¿Dónde quizás está el fallo, doctor? En lo que usted decía, en que por la deficiencia de un servicio de transporte, cada quien tiene que buscar una salida individual. Efectivamente. Entonces, eso está provocando esto. Pero además, hay una falta de supervisión de parte de las autoridades dominicanas. Porque, por ejemplo, aquí no se le pasa revista a los vehículos. No. Con un sistema de transporte que funcione, y yo creía que se iba a solucionar con el famoso Intran, que se creó para aglutinar todas las instituciones vinculadas al transporte, creía que el problema de la supervisión vehicular y los controles se iban a resolver, pero no. Los intereses han impedido que eso funcione. Porque si usted le pasa revista a los vehículos, la mayor parte de ese parque vehicular va a salir de circulación, y es lo que se quiere para irlos renovando y reducir los niveles de contaminación. Y al mismo tiempo, entonces el gobierno trabajar en una solución de transporte colectivo
que Pero- permita reducir la cantidad de vehículos en las calles y con la revisión o el pase de revista, entonces usted va a reducir los niveles de contaminación. Por eso no se está haciendo. Cierto, Eso no se está sí, haciendo, doctor. visto teóricamente, lo de la revisión y el asunto de la revista propiamente, funciona teóricamente, pero en la práctica no. Pero hay países que funciona. Pero no aquí. Ah, En la República bueno, Dominicana es todo lo bueno. contrario. A mí me dijo un amigo que vivió toda su vida en Europa, me dice, mira, en nuestro país hay más leyes, digo, con la distancia, manteniendo la distancia, por ejemplo, que en Francia. Lo que pasa es que aquí hay tantas leyes que una dice que sí y otra dice que no. ¿Usted sabe lo que pasó aquí, doctor? Sí. Por ejemplo, en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, Sí. se implementó un plan Renove. Cierto. ¿Usted sabe para qué era ese plan? Sí. Para sustituir toda esa flotilla vieja ¿Y de en qué vehículos. terminó? Ah, bueno. ¿En qué terminó? Sí. En una sí, mafia. En una mafia porque Sí, te daban el vehículo, claro. pero iban acumulando ese vehículo viejo en otro lado y terminó Sí. en manos Claro. de los mismos sindicatos Es lo que te y los estoy choferes diciendo. Entonces, además, que lo tenían. cierto. Y entonces teníamos a partir de un momento circulando esos vehículos nuevos que trajeron Cierto. y las chatarras. Mire, Porque yo la le idea era voy a decir sacar las chatarras Usted sabe una cosa, aquí, de circulación y no cierto. se hizo. Mire, aquí la responsabilidad de la administración pública está muy diluida, porque aquí no hay un Ministerio de Transporte propiamente, o sea, que abarque todo lo que tenga que ver con transporte, ¿verdad? Importación, ¿qué le digo yo? Señalizaciones. No, aquí cada cual tiene sus intereses. Usted mencionó, por ejemplo, Intran, pero que Intran está dirigido por sindicalistas. Sí. ¿Usted cree que un Intran, que es un sindicalista, va a tomar una medida en contra de su propia gente? Yo tengo mi duda. Entonces, definitivamente yo no le veo solución a corto plazo a esa situación. Cuando yo vea, por ejemplo, que el gobierno, a través de esas instituciones como el Intran, esté tomando medidas serias como la revisión del parque vehicular, Bueno, yo digo, hay una decisión de que esto se solucione. Mientras no ocurra eso, no me hablen de que se está solucionando el problema. lo que le digo. Porque hay que sacar una buena parte de esas chatarras de la ciudad Pero ¿qué le digo? y hay que masificar el transporte, que no se está haciendo. Le voy a decir otra cosa también, con la cuestión de la vetustez, ¿cómo se llama? La Sí. vejez del parque vehicular. Pero es que, por ejemplo, los vehículos que producen en Estados Unidos tienen la tradición de que lo cambiaban año tras año y se convertían en obsoletos enseguida. Pero la mayoría de los vehículos que son europeos, por ejemplo, de otras marcas, son diseñados para que duren 20, 30 años. Sí, Sinceramente. sí, pero tú debes tener unos controles Sí. que aquí no se están cumpliendo. No, eso es otra cosa, claro. Porque claro. tú puedes tener un vehículo con 15 años, Sí, pero si ese vehículo no pasa la prueba de revisión, cierto. hasta que tú no lo pongas en condiciones de que Bueno, pase que la eso es prueba otra para cosa. evitar los niveles de Claro, contaminación, claro, no eso- puede salir a circular. Eso es otra cosa, o sea que no es culpa de nadie. ¿Sabes que a los dominicanos no nos gusta mucho cumplir con las leyes? A tal punto de que hasta en eso en la revista hubo una mafia, usted se recuerda que hubo un Sí. escándalo. Que la pero falsificaban. hay una falla de la autoridad. Claro que sí. Hay una falla de la claro autoridad sí. que no está haciendo cumplir la ley. Yo creo que, mira, Hay falla y componenda. cierto. Yo creo que lamentablemente lo que ha sucedido en nuestro país es que para el cumplimiento de la ley tiene que haber cierta represión. O sea, la gente como que si no hay una consecuencia directa, la gente no teme. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. El temor es que usted sabe que si violenta esas reglas va a tener una consecuencia. Sí. Hasta que como aquí no la se hay, haga una revisión real del parque Claro. vehicular Claro. cada año y el que no esté en condiciones que no entre a ninguna calle Claro. y hasta que no se masifique el transporte no habrá solución. Y además la solución, por ejemplo, de colectivizar aquí es muy cara. No. Y eso es lo que han hecho. No, y es urgente. Sí. Es urgente porque esta ciudad está a punto de colapsar. Bueno, Está a punto de colapsar. Mire, doctor, otro tema interesante que me está llamando un poco a preocupación son algunos eventos que se están dando con el 911. Ah, Usted sí, sabe que sí. ese es un servicio que yo creo que como sociedad debemos cuidar, porque no importa qué gobierno lo haya implementado, es un servicio que está funcionando y que la gente lo valora. Entonces, he observado que últimamente hay cierta desidia de parte del personal que está llamado a dar ese servicio. Alguna gente se están quejando de que llaman y pasan horas esperando y no le dan respuesta. La gente llama cuando tiene una emergencia por un robo, porque alguien tiene una emergencia de salud, por los ruidos, etcétera, etcétera.
Y eso se ha ido expandiendo, ese servicio se ha ido expandiendo por todo el país. Y la gente ya no llama a la policía, la gente ya no llama a un taxi para salir con un familiar que le ha dado una crisis, no, la gente llama al 911. Entonces, ese es un avance que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia de que haya retroceso. Mire, ahí hay una paradoja que es típica de países como el nuestro. Al principio el problema del 911, como se le llama correctamente, era que la gente lo cogió a relajo. Sí. Y que llamaban para cualquier disparate y hubo hasta que poner multas, recuerdo yo. Por esa. Y se superó. Exacto, se superó. Ahora resulta que las personas que están llamadas a darle continuidad y mejoría a ese servicio son las que están fallando. Sí. ¿Por y no es que estamos diciendo que sea algo generalizado, es que cada detalle con ese servicio hay que cuidarlo para evitar que se dañe. Pero que si eso está llegando a ser noticia pública es porque está afectando. Bueno, la semana pasada murieron 7 jóvenes que tomaron unas bebidas alcohólicas, esas que están, de la que han creado un problema. Entonces, de una de las casas llamaron, fue una unidad y le dijeron, hay que llevárselo, que están mal. Y la unidad le dijo, no, que se tome una sopa. Imagínate tú. Y volvieron y llamaron, y al momento se murió el joven. Estaba muerto, sí. Volvieron y llamaron de otra y pasó lo mismo. Alguien me dijo que cerca de su casa le montaron una fiesta con todo el toque de queda, llamó y 4 horas después le tomaron la llamada y le dijeron, mire, estamos trabajando con su caso. Le dijo, pero ¿con qué caso ustedes están trabajando? Yo hace 4 horas llamé y nadie me hace caso. Es decir, ese tipo de cosas se están dando. Si se convierte en una práctica, se va a dañar el servicio y la gente va a dejar de confiar en algo que ya lo ha tomado como fundamental para su desenvolvimiento diario en la vida. Yo puedo darle testimonio a usted de que lamentablemente los servidores públicos de nuestro país son los que dañan precisamente la efectividad de todas las instituciones. Porque hay personas que se convierten en tan en rutinario lo que ellos hacen, que no le dan la importancia ni tienen la visión, ¿verdad? La mística que amerita ser un servidor público. Un servidor público no es cualquier cosa, es una persona que está designado ahí para servirle al que verdaderamente le paga su salario, que es el ciudadano. Bueno, lo que le vamos a recomendar a la persona que dirige el 911 es que haya más supervisión y que, como usted decía, que eso no se convierta en algo rutinario, que vean la importancia que tiene y qué tanto lo valora la sociedad. Vamos a la pausa. Perfecto. Retornamos en breve. Cada cierto tiempo, el manejo de los fondos de pensiones se convierte en un tema de debate nacional. Y es interesante porque ahí hay muchos recursos de la gente que trabaja. Porque por ley, a partir del año 2001, todo el que trabaja tiene que aportar a una administradora de fondos de pensiones. Bueno, cuando la gente fallece, hay un dinero que heredan los familiares, la esposa, los hijos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? La gente no está acudiendo a reclamar esos fondos. En el 2019 había 1.900 millones de pesos ahí que la gente no reclamaba. Pero este año esos fondos han ascendido a casi 2.400 millones. Exacto. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está fallando? ¿Hace falta una campaña de parte de la Superintendencia de Pensiones de manera tal que todo el mundo esté consciente de que a partir del 2000 todo el que trabaja tiene recursos en alguna AFP? O que haya un mecanismo que obligue a las administradoras de fondos de pensiones a llamar a los herederos, a los beneficiarios de esos recursos para que los reclamen, porque son suyos. Hay gente que tiene hasta 4 millones de pesos ahí que sus familiares no saben ni siquiera que tienen esos recursos y que pudieran resolverle un gran problema. Entonces, eso no se hace. Usted sabe que yo me aventuro como abogado a extrapolar esa conducta de esas AFP y las asocio con el abuso de confianza. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos sí saben muy bien quiénes son las personas que tienen derecho a esos fondos. Porque cuando la persona llena, cuando estaba en vida, el fallecido, que estuvo en vida, hubo que llenar una serie de formularios, entonces quiénes son sus herederos, quién es el beneficiario. Lo que pasa es que a ellos no les interesa. Fíjense cómo ellos han manejado esos recursos. Yo tengo un caso que todavía tiene 1 año y pico reclamando los beneficiarios. Se enteraron porque yo vi eso en una publicación que hubo que hacer obligatoriamente, que el CIPEN obligó a que se publicara. ¿Entiendes? Entonces ahí fue que ellos se dieron cuenta que ese deudo, que tenía como 8 años fallecido,
se dieran cuenta ellos de que él había dejado esos fondos. Y después de eso, vino lo de la pandemia, eso fue al final de cuentas hubo que pagar impuestos sucesorales que ya no se están reclamando. Sí. Sin embargo, no han podido todavía, al día de hoy, retirar sus recursos, porque ellos le ponen 1000 obstáculos. Entonces yo entiendo de que ahí hay o una estafa, no sé, porque bueno, no sé si asociarlo a la estafa, pero yo siempre he dicho que eso de los fondos de pensiones es una gran estafa, a mi modo de ver. No solamente con que las personas no tienen ese, diríamos, no están disfrutando, diríamos, de lo que, para lo que ellos se sacrificaron, que los dueños de ese dinero son los trabajadores. Sí. Son los trabajadores los que se esforzaron. Entonces, un grupo de gente que de una manera un poco parasitaria se beneficia de esos recursos. Fíjense cómo no quieren devolver unos recursos que no son, que son propiedad de los, diríamos, de los causantes, los causavientes más bien. Y quizás no es que no lo quieran devolver, doctor. Es que hay algo ahí que está fallando. Claro. Porque habría que ver, cuando pasa cierto tiempo, en manos de quién queda ese dinero. Habría que ver, para uno Porque lo dice la determinar. ley, está claro, Sí. los herederos Entonces, naturales. Sí, no, los herederos Legítimos. son los dueños legítimos. Legítimos, Entonces, claro ¿qué que ocurre? sí. Hubo un esfuerzo hace un año, porque la gente se quejaba de que les pedían tantos requisitos Para que se olvidaran que de eso. Sí. no tenían acceso a esos recursos. Sí. Bueno, le eliminaron el pago de esos impuestos sucesorales Sí. y una serie de trámites, pero de esos 1000 y pico de millones, de 900 y pico de millones, solamente retiraron 200. Pero, Y ya, por la cantidad de gente que ha fallecido y Sí. dinero que no se reclamó, ya va por casi 2.400 millones. pero déjeme decirle algo importante ahí, que ojalá lo tome en cuenta la autoridad central, que ese dinero tiene que ser indexado, porque no es culpa de los beneficiarios de ese dinero, Sí. el que haya pasado tanto tiempo y ellos no reciban los fondos que les correspondían. Sí. Es decir, el valor actual del dinero en el momento del fallecimiento del deudo, oiga, hemos dicho del que causó la herencia. En segundo lugar, el asunto de la moratoria, debe haber una moratoria. Si yo me atraso para pagar, me cobran una moratoria, entonces no puedo cobrarle. Yo pienso, doctor, que la superintendencia tiene que hacer su papel ahí también. Sí, entiendo. Porque, Para eso existe, y la tesorería de la seguridad social, porque tan pronto usted deja de cotizar, algo ha pasado. O perdió el empleo o falleció. Claro que sí. Entonces, yo supongo que en la tesorería de la seguridad social, que es la que recibe el dinero y lo distribuye, además de la superintendencia, que es la que regula, para no decir debe, hay un registro Usted sabe, de esa gente y tan pronto usted deja de cotizar, ¿se sabe por qué? usted sabe una cosa. Entonces, ¿por qué no contactar de inmediato a Mire. sus familiares? Mire, venga a reclamar, le vamos a acompañar, porque también debe haber un papel proactivo de parte de la autoridad. Mire, yo le voy a decir algo. Porque quizás el que recibe los fondos y lo administra no tiene ese interés de que los retiren porque se está beneficiando. Lo que más Pero molesta- la autoridad que representa a la sociedad sí debe tener un interés de Oiga, que esa persona lo reciba. Lo que más molesta, y yo se lo digo como ya Ajá. yo que he vivido un par de años ya en este país y tengo una profesión que me obligó, ¿verdad?, a estar en las cosas públicas. Fíjese, lo que más molesta es una cantidad de burócratas que hay alrededor de esos chéveres, Sí. que no hacen nada, que lo que hacen es cobrar dinero, gastar dinero, pero el verdadero, diríamos, objetivo de la creación de esa institución son precisamente las personas más vulnerables, que son los que ponen en manos de la gestión pública esos intereses y ellos no responden. Es decir, ¿para qué existen esas instituciones si no están respondiéndole a las personas? ¿Usted comprende? O sea, usted entiende que ahí hay qué control de esto, qué cuestión de pensiones, ¿y cómo no van a saber ellos a quién le corresponden esos recursos? No, yo ¿Cómo no pienso van a saber? que ellos lo saben. Claro. Y yo creo que la superintendencia de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones y la tesorería de la seguridad social tienen el deber de explicarle al país por qué la gente no puede retirar esos fondos Porque a ellos se tiempo. benefician de eso. Tienen Porque que, se no, es benefician. que debe haber una presión de parte de la autoridad para que haya una explicación. Eso digo. Y la gente se moviliza aquí por unas cosas. Claro. Y además, doctor, además, que se haga una campaña, partiendo de que la gente no tiene la información, que se haga una campaña para que la gente esté edificada. Pero que deben Porque estar... hay un capítulo de esos fondos de la seguridad social que son para eso, para que la gente esté edificada, tanto en lo que son los servicios de salud como los servicios de pensiones, perdóneme. y de riesgos laborales. escúcheme, es Y esa que- debe ser una campaña permanente en los medios de Pero es comunicación. que este país nuestro es un paraíso para ese tipo de gente, porque es que aquí no hay consecuencias para eso. Aquí solamente hay consecuencias para el débil. Si la persona falla,
en pagar algo, enseguida comienzan a cargarle, y lo amenazan con esto, lo embargan. Sin embargo, esas instituciones que manejan millones y millones de dinero, de pesos que no son de ellos, que no son propiedad de ellos, no tienen consecuencias. Fíjense cómo esa gente tiene fondos que tienen hasta 10 años en poder de ellos. El caso que yo tengo tiene la persona fallecida más de 10 años. ¿Y por qué no pudo retirarlo? Porque le pusieron 1000 obstáculos. Primero no sabían nada los familiares. Cuando yo se lo informé, porque fue un cliente mío que había fallecido, ¿verdad? Y yo mirando un día una publicidad, pero mira qué interesante esto de los fallecidos, que fue por presión de esa CIPEN, Sí. publicaron esa lista. Y cuando yo la veo, digo, pero mira fulano, aquí lo busqué por curiosidad. Y cuando lo veo, digo, yo no esperaba ver eso, y cuando le comunico a ellos, comenzaron a hacer las gestiones. Pues tenía 9 años fallecida la persona, y todavía hace más de un año de eso, y no han podido retirarlo. O sea, lo que le demuestra a usted que ellos no tienen ninguna voluntad ni interés de hacer eso, porque no tienen consecuencias. Usted comprende, ahí es que está el problema. Si fuera que la ley los obligara, que le pusiera un recargo, una moratoria, usted comprende, multas y cosas, pero no hay nada de eso. Entonces, ¿a quién acudir? No hay forma. O sea, aquí el más débil está desamparado. El Estado no para a nadie. Yo creo que la CIPEN debería publicar Bueno. por lo menos cada 3 meses, Claro que sí. por alguna vía, quizá en los medios de circulación nacional, Porque claro, la lista de todas las personas que han fallecido y que esos fondos están ahí guardados. Efectivamente. Para que la gente se busque ahí. no, y no solamente eso. Y tenemos- además, doctor, cada ciudadano Sí, que tiene un familiar que está trabajando, claro. que también sepa que ese ciudadano a partir de 2000 para acá está en una AFP, porque es obligatorio. Claro. Y si falleció, que busque los documentos necesarios. Los mismos documentos se necesitan para una herencia, hay que buscarlos para retirar esos fondos. Pero claro que sí. los busquen, se pongan de acuerdo y vayan a reclamar. Claro que sí. Porque esos recursos son de ellos y lo peor, Es lo que son le digo. recursos de alguien que se ha pasado la vida trabajando, que lo ha estado ahorrando ahí para Sí, su sí, sí, retiro, sí, sí. se muere y eso le sirve por lo menos de soporte a su familia para no malpasar por lo menos un tiempo. Mire, la palabra que a mí se me ocurre con eso es la estafa. Para mí ahí hay una estafa. Porque usted sabe que ese dinero no es suyo, que es de quiénes son. Pero ahí está ahí, señor, pero ahí está, usted tiene. Si esa persona no está cotizando, lo que usted dijo hace un rato, que usted dijo, si no está cotizando, algo pasó, o murió, o se fue del planeta. Y me llama la atención el silencio de la CIPEN Sí. y de la Tesorería de la Seguridad Social. Porque son de ave de la misma pluma. Porque ellos son los representantes del Estado en esto. Porque son Y aves de son la los misma- que tienen que defender al Claro, ciudadano. Exactamente. Son los que tienen que defender al Es ciudadano. lo que menos hacen. La llamada debería llegar a esa familia que perdió a esa persona que está en la Seguridad Social, debería llegar de la Tesorería o de la CIPEN. No importa que no esté en un libro ni en una ley, No, le estoy diciendo. porque es el que debe proteger al ciudadano. Vamos a la pausa. La producción de bebidas alcohólicas de modo informal es parte de la cultura del mundo. No solamente en Haití, que hacen el famoso clerén, o aquí, que hacen ron artesanal, en Puerto Rico, el famoso pitorro, ¿verdad? Y en otros países. Eso, lo que pasa es que la producción formal de alcohol para beber, como le llama un amigo mío, bebestible, es un término, ¿verdad?, jocoso, está controlada por cuestiones de tipo, no solamente control de calidad, sino también de impuestos. Sí. Porque aquí siempre fue artesanal la producción de bebidas alcohólicas, desde que se descubrió que el alcohol, la caña y esas cosas. Sin embargo, hay algo que es bueno mencionar. Por ejemplo, en Haití es una tradición, y fundamentalmente en los pueblos que están cercanos a nuestra frontera, el trasiego del llamado clerén, Sí. que es una bebida que no es una bebida informal, pero que no es una bebida, diríamos, que la han tomado durante décadas y décadas y décadas sin problema. El problema ha surgido de que hay entonces lo que le llaman alambiques clandestinos, que utilizan de todo tipo de sustancias tóxicas. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Sí. Entonces resulta que uno ve que ahora hay un escándalo con eso, porque que hay un desorden tan grande en nuestro país con el asunto del control diríamos, de la calidad de las cosas, de lo que la gente consume. Aquí ya no hay un celo con eso. Usted va a los supermercados y encuentra cualquier tipo de producto
sin ningún control por parte del Proconsumidor. El consumidor hace su operativo cuando quiere hacer una bulla, pero después que pasa eso se le olvida. Sí. Y usted sigue encontrando productos vencidos en los supermercados o en los colmados. Pero ¿quién controla, por ejemplo, lo que se vende en los barrios? ¿Quién controla lo que se vende en los patios? ¿Entiende? Aquí da horror cuando uno ve el tipo de componente que tiene, ante todo, el famoso alcohol metílico, que es un veneno mortal. ¿Entiende? O sea que, lamentablemente, esa es la situación. Es una pena, doctor. Ya a esta altura se contabilizan casi 100 personas fallecidas por el consumo de ese tipo de bebidas. Exacto. El clerén, el triculí, la capicúa, una serie de nombres rarísimos. Monday. Bueno, casi 100 personas fallecidas y más de 300 intoxicados. Y personas que quedan con problemas de discapacidad producto de esto. Entonces, es lo que usted decía. Tradicionalmente se ha hecho bebida artesanal y se ha perseguido, pero ahora hay un afán de lucro tan grande que intentan producir ese tipo de bebida alcohólica utilizando incluso componentes tóxicos como el metanol, Ahí que le voy, que lo utilizan para el plástico, al metanol le llaman alcohol de madera. Exacto. Y lo utilizan y es altamente tóxico. Efectivamente. Entonces están haciendo esta mezcla, aprovechándose de el desorden, de la falta de supervisión, y ahí tenemos gente muriendo en cada punto del país. Y usted encuentra en cada barrio una fábrica, y mucha gente le pone su etiqueta, se lo comercializan en un pueblo, y dice, bueno, esto tiene una etiqueta bonita, fabricado en República Dominicana, y la gente que se confía, bueno, es más barato, tiene una etiqueta y lo consume. Efectivamente. Y al poco tiempo está muerto. Entonces, en el fondo de todo esto, hay una falta de supervisión y responsabilidad de las autoridades. Claro. Es que no se debe bajar la guardia en ningún momento. Pero también, siempre ha existido el trasiego, pero hay que combatirlo con la supervisión. También, los hay que combatir, pero también hay que mencionar que el Estado no puede tutelar a todo el mundo. La gente tiene que poner su parte también. Por ejemplo, si usted sabe que está sucediendo eso y que usted está comprando una bebida que no es una bebida, diríamos, autorizada, certificada, usted no debe consumirla. Sí, pero el que incurre a este tipo de cosas tiene que sentirse vigilado. Tiene que sentir que si colocó un tipo de bebida con una marca X en un colmado, en un supermercado, va a pasar por ahí alguien que en algún momento va a tomar, de la misma forma que usted cruza por un aeropuerto y de manera aleatoria toman una maleta para revisarla, sabe que van a ir a un colmado, van a jalar una botellita de esa, sea de alcohol, de agua, de medicamentos, y le van a hacer una prueba y van a determinar que algo anda mal. Exacto. Que no haya que esperar que alguien se muera o que consuma un medicamento y le dé un infarto o que consuma una bebida alcohólica y termine con un problema de discapacidad o intoxicado o muerto. Exacto. Es decir, que se sienta vigilado, porque cuando la gente no se siente vigilado, hace de todo. Sí, pero yo me refiero también al que consume. El que consume... Bueno, también hay una parte de responsabilidad. Exactamente, tiene que ver lo que está pasando, ¿verdad? Porque la gente incluso ve lo que está pasando y sigue consumiendo eso. Sí. Pues eso llama la atención, ¿usted entiende? O sea que yo entiendo de que realmente, y le voy a decir algo, yo creo que la ciudadanía está desprotegida. La ciudadanía hace tiempo, eso no tiene que ver mucho el gobierno, ni este, ni el otro, ni el que vivo anterior. No. Aquí ha habido una tendencia, ¿cómo diríamos?, a la desprotección de la gente, ¿verdad? No hay ese control de calidad que había antes. Usted iba a los lugares y usted no tenía que averiguar mucho porque las cosas estaban más o menos controladas. Por ejemplo, la gente consume agua que la compra de diferentes marcas. Sí. Ahora, yo quisiera saber si Salud Pública, por ejemplo, va a esos establecimientos o cada cierto tiempo va a un colmado, dame una botella de agua de esa, se la lleva, hace una prueba. Es lo que debería hacer. Porque eso permite que quien vende el agua sienta que la autoridad está haciendo su trabajo. Y eso mismo debe aplicarse
con los fabricantes de alcoholes. Ojo, recuerde. Porque eso no pasa con el que Sí. te fabrica un whisky de Sí. marca o un ron de marca. Pero oiga bien, lo grave de eso también es que si eso se maneja a nivel del pueblo llano, que usted sabe que en cualquier patio hay un alambique y crean una bebida y con 10 o 20 pesos le llenan una botellita a usted. Usted da ya eso 10 la llena. Pero lo que llama la atención y es imperdonable es que aquí hayan negocios, incluso ligados al turismo también, que manejan ese tipo de bebidas. Porque aquí hubo un caso de un joven venezolano que fue un caso escandaloso, que le creó una situación que yo creo que el muchacho no ha podido recuperar de eso. Entonces, Pero no era alcohol con metanol. No, no era una era- bebida adulterada, tendría otra cosa, no sé, pero Sí, le tendría causó una otra- situación. Exacto, exacto. Adulterada. Yo recuerdo ese caso. Exacto. Pero esto te has popularizado tanto. Sí, es lo que le Porque ese digo. caso se enfrentó en esa ocasión. Efectivamente, Porque le daban unos alcoholes para que se volvieran locos. lo que le estoy diciendo. Entonces, óigame, Tratando de ganar más dinero. es lo que yo digo. Entonces, el afán de lucro ha sido una de las, diríamos, de los factores, ¿verdad?, que ha contribuido, porque como que no se toma en cuenta el valor de una vida humana. Porque, señor, la persona que está haciendo una cosa así, oye, mire, déjame decirle algo, el Código Penal no contempla el castigo con eso, No. no lo contempla. Eso estuve viendo en la Y eso prensa deberían nacional, aprovechar claro. ahora que se está discutiendo con el asunto aquel de la causal, la no causal, y antes de aprobarlo, introducir una ampliación y ponerle la pena máxima, porque eso es un atentado contra la vida humana. Bueno, a eso hay que ponerle atención, doctor. Óigame. claro que Además sí. de establecer sanciones, bueno, vi que el ministro de Salud dijo que el presidente va a emitir un decreto regularizando la importación Sí, de pero que debería metanol. constar en el Pero código. que aparte de que conste en el código y de que haya controles para la importación de metanol, porque el metanol se utiliza, ¿verdad?, para ciertos Sí, pero procesos. no para uso humano. Debe haber control en el país. Exacto. Y supervisión, que es lo que no hay. Y sanción penal que Claro, conste en el código. claro. Y debe Y- ser la máxima pena. El que haga una cosa así debe ser la máxima pena, porque eso equivale a matar a la persona. Así es. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates del código. Están debatiendo, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados. Lógicamente, el tema de las 3 causales, que es lo que más crispa a la Exacto. población, no está en ese debate, pero hay tres campamentos, ¿verdad?, con mucho movimiento, uno frente al Palacio, otro frente al Congreso y otro en Santiago, que van a mantener este tema vivo y van a obligar a los sectores que toman las decisiones a ver qué se va a hacer con ese tema. Y además, la llegada de un nuevo cargamento de vacunas procedentes de la China, de 500,000 de dosis a mediados de esta semana, van a provocar una reactivación del Plan Nacional de Es Vacunación. importante eso, claro. Y ojalá que lleguen también las vacunas de Pfizer, ¿verdad?, que se ha que- estado que como esperando. que andan diciendo, esta boca es Y, mía. claro, y que se Han diga al quedado país calladitos, sí. las condiciones de ese contrato. Han quedado ¿ves? calladitos, sí. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.